Déjame hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho antes. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el dinero estaba mal? ¿Y si eso que llevas años haciendo con tanto esfuerzo, con tanta disciplina, con tanto sacrificio, en realidad te está hundiendo más? Sé que suena imposible, sé que suena a locura, pero quédate conmigo un momento, porque lo que te voy a contar hoy puede cambiar completamente la manera en que ves tu dinero, tu futuro y tu vida. Hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere decirte, algo que los bancos no te dicen, algo que tus padres probablemente no sabían y algo que el sistema, en cierta forma, prefiere que no descubras nunca. Vamos a hablar de por qué ahorrar dinero te está haciendo más pobre. Quiero que conozcas a Lucía. Lucía tiene 38 años. Vive en una ciudad mediana, trabaja de lunes a sábado y desde que tiene memoria, ha sido la persona más responsable con el dinero en su familia. Desde los 22 años, cuando empezó su primer trabajo, Lucía se prometió a sí misma que iba a ser diferente, que no iba a vivir como sus padres. Siempre justos, siempre al límite, siempre esperando que el próximo mes fuera mejor. Así que Lucía hizo lo que todos le dijeron que hiciera: ahorrar. Cada quincena, antes de pagar cualquier cosa, Lucía separaba una parte de su sueldo y la metía en su cuenta de ahorros. No salía mucho, no compraba ropa de marca. Llevaba su comida al trabajo. Cuando sus amigas la invitaban a viajes, muchas veces decía que no. Cuando veía algo que quería, esperaba. Siempre esperaba. Y así pasaron los años. A los 30, Lucía tenía ahorrado lo que para ella era una fortuna. Meses de trabajo, de sacrificio, de decir que no a muchísimas cosas. Se sentía orgullosa, se sentía segura. Pensaba que iba por el camino correcto, pero algo empezó a pasar que ella no entendía. Los precios subían, la renta subía, la comida costaba más, la gasolina costaba más, y ese dinero que había guardado con tanto cuidado, de repente ya no alcanzaba igual. Lo que antes compraba con 1,000 pesos, ahora costaba 1,200, luego 1,500, luego 2,000, y Lucía seguía ahorrando, pero cada vez se sentía más lejos de donde quería llegar. A los 38 años, Lucía se sienta en su sala un domingo por la noche. Mira su cuenta bancaria y siente algo que no puede describir bien. No es tristeza exactamente, es algo más profundo. Es la sensación de haber corrido durante años y seguir en el mismo lugar. ¿Te suena familiar eso? Porque si eres honesto contigo mismo, quizás Lucía eres tú. Mira, nadie nos enseñó esto en la escuela. Nadie nos explicó cómo funciona el dinero de verdad. Nos dijeron: trabaja duro, sé responsable, gasta menos de lo que ganas, ahorra para el futuro. Y lo hicimos. Muchos de nosotros lo hicimos con todo el corazón. Pero hay una pieza del rompecabezas que nunca nos dieron. Y esa pieza se llama inflación. Ahora, antes de que pienses, que escúchame bien. La inflación es el ladrón más silencioso que existe. No entra a tu casa, no te amenaza, no hace ruido, simplemente llega. Poco a poco, todos los días. Y va comiendo tu dinero sin que te des cuenta. Voy a explicarte esto de una manera muy simple. Imagina que tienes un vaso de agua. Ese vaso es tu cuenta de ahorros. Y cada día, sin que notes, alguien saca unas gotitas de ese vaso. No mucho. Solo un poquito. Pero pasan los meses, pasan los años. Y cuando volteas a ver, tu vaso ya no está lleno. Está a la mitad. O menos. Eso es lo que la inflación le hace a tus ahorros. En muchos países de América Latina, la inflación anual está entre el 5% y el 10%. En algunos países ha llegado al 20%, al 30% o incluso más. Y mientras tanto, ¿cuánto te da tu banco por tener el dinero guardado ahí? ¿El 2%? ¿El 3%? ¿Quizás el 4% si tienes suerte? Haz la cuenta. Si la inflación se lleva el 8% de tu dinero cada año, pero tu banco solo te da el 3%. Estás perdiendo el 5% de tu dinero cada año. No lo ves. No lo sientes de golpe, pero está pasando silenciosamente, constantemente. Lucía no lo sabía. Tú quizás tampoco lo sabías. Y eso no es tu culpa. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina que llevas 10 años ahorrando. 10 años de sacrificio. 10 años de decir que no. Y al final de esos 10 años, resulta que tu dinero en términos reales, en términos de lo que puedes comprar con él, vale menos que cuando empezaste. ¿Cómo te sentirías? Esa pregunta no es hipotética. Es la realidad de millones de personas en este momento. Personas que hicieron todo bien según las reglas que les dieron. Personas trabajadoras, responsables, disciplinadas. Personas como Lucía. Personas como tú. Y lo peor no es el dinero perdido.
Lo peor es el tiempo perdido, porque el tiempo es lo único que no puedes recuperar. Esos 10 años de sacrificio, esas vacaciones a las que no fuiste, esas experiencias que te negaste, ese tiempo con tu familia que cambiaste por horas extra de trabajo para ahorrar un dinero que la inflación se iba comiendo de a poquito. Eso duele, y tiene que doler, porque solo cuando duele de verdad, estamos listos para cambiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas que sí logran libertad financiera y las que no? No es inteligencia, no es suerte, no es que hayan nacido en familias ricas, aunque eso ayuda, claro que ayuda, pero no es el factor determinante. La diferencia está en cómo piensan sobre el dinero. Las personas que se quedan atrapadas en el ciclo de la pobreza financiera piensan así: tengo que gastar menos y guardar más. Eso es todo. Gastar menos, guardar más. Ese es su plan completo. Las personas que construyen riqueza piensan diferente. Ellas preguntan: ¿cómo hago para que mi dinero trabaje para mí? ¿Cómo creo fuentes de ingreso que no dependan de mis horas de trabajo? ¿Cómo adquiero activos que aumenten de valor con el tiempo? Lucía le preguntó: ¿pero no tienes miedo de perder tu dinero? Y la sobrina le respondió algo que se le quedó grabado para siempre. Le dijo: tía, el miedo más grande no es perder el dinero que invierto. El miedo más grande es llegar a los 60 años con décadas de trabajo encima y darme cuenta de que el dinero que guardé ya no vale nada. Lucía se quedó en silencio, porque esa frase describía exactamente lo que estaba viviendo. Ahora quiero hablarte de algo que quizás te va a incomodar un poco. Y lo hago con respeto, con cariño, porque creo que te lo mereces escuchar. El sistema actual no está diseñado para hacerte rico. Está diseñado para mantenerte trabajando, para mantenerte consumiendo, para mantenerte dependiente de un salario. Y la idea de ahorra, ahorra, ahorra encaja perfectamente en ese sistema. Porque mientras tú ahorras en una cuenta bancaria, el banco toma ese dinero y lo invierte. El banco hace crecer tu dinero, pero para él, no para ti. ¿Lo habías pensado así? Tu dinero guardado en el banco no está dormido, está trabajando. El problema es que está trabajando para otra persona. Los ricos saben esto. Por eso no guardan su dinero en cuentas de ahorro normales. Lo ponen a trabajar. Lo invierten en negocios, en bienes raíces, en mercados financieros, en activos que generan ingresos pasivos. Ellos construyen sistemas que producen dinero incluso mientras duermen, mientras viajan, mientras disfrutan de la vida. Y aquí está la pregunta que me gustaría que te hicieras esta noche antes de dormir. ¿Tu dinero está trabajando para ti? ¿O solo está esperando en algún lugar mientras la inflación lo va consumiendo? Sé lo que estás pensando ahora mismo. Lo sé porque es lo primero que piensan todos cuando escuchan esto. Eso está bien para los que tienen mucho dinero. Yo apenas alcanzo a fin de mes. Yo no tengo para invertir. Y entiendo ese pensamiento. De verdad lo entiendo. Porque yo también lo he pensado. Porque Lucía también lo pensó. Pero permíteme decirte algo importante. No necesitas ser rico para empezar a invertir. Necesitas empezar a invertir para dejar de ser pobre. Esa frase la quiero repetir porque es crucial. No necesitas ser rico para empezar a invertir. Necesitas empezar a invertir para dejar de ser pobre. Existen instrumentos de inversión que puedes comenzar con cantidades muy pequeñas, con lo que quizás gastas en café o en cosas que no recuerdas haber comprado al final del mes. La cantidad con la que empiezas no es lo más importante. Lo más importante es el hábito, la constancia y el tiempo. Y aquí entra algo mágico que la mayoría de la gente no comprende bien, y se llama el interés compuesto. Albert Einstein, que algo sabía sobre pensar diferente, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo, y no lo dijo por decir. El interés compuesto significa que tus ganancias generan más ganancias, que tu dinero crece sobre sí mismo, que con el tiempo, pequeñas cantidades se convierten en sumas que nunca hubieras imaginado posible. Una persona que invierte $100 al mes desde los 25 años, con un rendimiento promedio razonable, puede llegar a sus 65 años con una cantidad que supera lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida de trabajo. $100 al mes. Eso puede ser el precio de una cena fuera, de algunas suscripciones que no usas, de pequeños gastos que se escapan sin que los veas. El tiempo es tu aliado más poderoso, pero solo si empiezas a usarlo hoy. Voy a ser muy directo contigo ahora. Cada año que pasa sin que hagas nada diferente con tu dinero es un año que le regalas a la inflación.
Es un año en el que tu futuro se hace un poco más difícil. Es un año que no puedes The recuperar. system keeps moving, but you're Y lo stuck. digo sin Feel that querer tension? asustarte. It's the pressure to Lo conform. digo porque me This importa pressure que is real, tomes but it's also your conciencia de chance to algo break que es free and find your urgente, truth. aunque no lo parezca. La trampa más cruel de la pobreza financiera es que no se siente urgente. No es como un incendio, no hace ruido. Simplemente te va rodeando. ¿Alguna vez te has despacio, preguntado si tus decisiones cómodamente, financieras te están hasta que acercando un o día alejando de miras la a tu libertad que alrededor y te deseas? das cuenta de que estás atrapado? Lucía lo sintió a los 38. Otras personas lo sienten a los 50. Y algunas, lamentablemente, solo lo ven cuando ya es muy tarde para hacer grandes cambios. Tú lo estás escuchando hoy. Y eso es una oportunidad. Entonces, ¿qué hacer? No te voy a dar una lista de pasos mágicos. No existe eso. Pero sí te voy a decir cómo empezar a pensar diferente. Porque todo cambio real empieza en la mente. Primero, para de ver el ahorro como el destino final. El ahorro es el punto de partida, no la meta. Ahorrar está bien. Es necesario, pero ese dinero ahorrado necesita moverse. Necesita trabajar. Necesita ir a algún lugar donde crezca más rápido que la inflación. Segundo, empieza a educarte sobre inversiones. No tienes que convertirte en un experto de Walls, pero sí tienes que entender los conceptos básicos. Fondos indexados, bienes raíces, negocios pequeños, instrumentos de inversión locales. Existen opciones para todos los niveles y para todos los bolsillos. La ignorancia financiera tiene un costo muy alto. Y ese costo lo pagas tú, no nadie más. Tercero, cambia la pregunta que te haces sobre el dinero. En lugar de ¿en qué puedo gastar menos?, empieza a preguntarte ¿cómo puedo generar más? En lugar de ¿cómo guardo más?, pregúntate ¿cómo hago crecer lo que tengo? Esa simple diferencia en la pregunta puede cambiar completamente el camino que tomas. Y cuarto, entiende que el tiempo es ahora. No cuando ganes más, no cuando los hijos crezcan, no cuando pase esta crisis, ahora, con lo que tienes, donde estás. Volvamos a Lucía una última vez. Después de esa conversación con su sobrina, Lucía no se convirtió en millonaria de la noche a la mañana. Eso no es lo que pasa en la vida real, pero algo cambió en ella. Empezó a leer, empezó a preguntar, empezó a entender cosas sobre el dinero que nadie le había explicado en 38 años.